Primero que nada, me gustaría agradecer a todos por acompañarnos esta mañana aquí en este desayuno de Impacto Nordés. De verdad, me iba a presentar, pero viendo caras creo que me siento entre amigos, ¿no? Y eso es bueno porque, aunque no se note, soy nuevo en esto, ¿vale? Estoy allí en un proceso de aprendizaje y bueno, es bueno empezar allí entre amigos, ¿no? Nada, qué mejor que empezar aquí acompañado de Fernando Vázquez, ¿verdad? Un verdadero placer. Bienvenido una vez más a Nordés, bienvenido a tu club y gracias por acompañarnos esta mañana, Fernando. Gracias, José. La verdad es que quería agradecerte a ti personalmente por pensar en mí para este acto. La verdad es que no nos conocíamos y es un honor, ¿no? que se acuerden de ti y además sé que otros socios también pensaron en mí y eso, la verdad es que me quedé alucinado, visto el nivel de, ¿no? de los otros ponentes que han pasado por aquí. Nada, bueno, vamos al grano, ¿no? Y podríamos empezar por tu currículo, sería lo fácil, ¿no? Porque tienes un currículo espectacular y tendríamos mucho de qué hablar. Pero bueno, a mí me gustan las historias y tú tienes una historia maravillosa que empieza muy lejos de aquí y que al final tiene que ver con tu motivación por emprender, ¿no? Ujú, sí. Cuéntanos un poco de eso. Vale. Bueno, pues como todos sabéis, ¿no? En España hubo una posguerra bastante dura y parte de mi familia, en concreto la parte de mi madre, pues decidieron emigrar y se fueron primero mis abuelos a Cuba y después mis padres a Venezuela y mis tíos a Estados Unidos, a Nueva York. Entonces, bueno, estaba la familia por ahí distribuida, ¿no? Venezuela era un país muy próspero en aquel momento y mi padre trabajó bueno, pasó muchas penurias, pero finalmente consiguió ser jefe de personal en la fábrica de Polar en Maracaibo. Y bueno, entonces ellos ahí estaban bastante bien, pero siempre querían volver a España, ¿no? Entonces, en un momento determinado, mis padres habían decidido volver y aprovechando, digamos, el viaje, mi madre dijo, bueno, voy primero a Nueva York a ver a mis padres, porque bueno, sus padres habían tenido que huir de Cuba por la revolución cubana, ¿no? Y de hecho coger una balsa en Yucatán, después cruzar el Río Grande hasta Estados Unidos, una aventura tremenda. Y entonces dijo, voy a verlos a Nueva York, se puso mala del embarazo y yo nací, de hecho nací prematuro, ¿no? Entonces, a pesar de eso crecí después, pero nací Se nota, prematuro. se nota. Y bueno, entonces nací en Nueva York, que casualmente, ¿no? Entonces vinieron a España de vuelta, estuvimos unos años, pero no había oportunidades, ¿no? Buenas. Entonces al final decidieron irse a Estados Unidos eh, y finalmente en vez de Nueva York nos instalamos en Miami y vivimos allí hasta que yo tenía 15 años, que decidieron volver. España ya era una democracia, ya empezaba, había un montón de problemas, era en el año 82, pero bueno, siempre tenían esa cosa de volver y volvimos. Para mí fue una experiencia traumática porque, bueno, yo venía aquí de vacaciones mis padres vivían en Perillo, entonces bueno, estaba todo el día en la ría pescando y demás, ¿no? Y yo realmente pensaba que iba a tener que ser mariscador o algo porque es lo que veía. Yo no veía gente con carreras, esto. Sí que mi prima tenía un novio que estudiaba medicina, pero era como una cosa muy rara, ¿no? Entonces, bueno, yo como era buen estudiante era horrible, ¿no? Decir, bueno, no voy a poder estudiar, voy a tener que mariscar o hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, son cosas de cuando uno es niño, ¿no? Por suerte sí que pude estudiar, hice telecomunicaciones, aunque yo quería hacer informática, al final, bueno, por un error acabé haciendo telecomunicaciones. Y después hice el doctorado en industriales, en la Escuela de Industriales de Vigo, sobre un tema que a mí ya me apasionaba en aquel momento, que era la inteligencia artificial, en concreto la visión artificial, la robótica móvil y demás. Entonces, bueno, durante los años de tesis doctoral, pues estuve trabajando muy duro en esos temas, pero sí que me faltaba algo desde el punto de vista que, claro, estamos hablando de, a lo mejor en el año 93, 94, nosotros ya tenemos robots todo el día andando por los pasillos, esquivando a los alumnos sin ningún problema. O sea, no mataban a nadie y de hecho los alumnos ya pasaban de ellos. Pero la distancia hasta implantar eso en el mundo real era brutal. De hecho, unos años después, creo que fue el 98, Citroën tenía coches eléctricos y no sabían qué hacer con ellos porque las baterías duraban poco y yo les había propuesto
o sea, crear vehículos autónomos para mover gente dentro del campus, y se habían reído de mí, pero de una manera que yo me había quedado sorprendido, ¿no? Ah, qué fantasmada, es que claro, eres joven y tal. Lo peor es que había catedráticos que también se rieron de mí, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, caray, no, si esto ya es realidad, lo pueden ver, lo pueden tocar, y aún así la gente no cree, es que hay que esperar 15 años, 20 años, y yo creo que me quedé corto, porque hacía falta 30. Y bueno, entonces un grupo de colegas y yo decidimos centrarnos más en cuestiones más relacionadas con la industria, ¿no? Entonces empezamos a trabajar para astilleros, para el ayuntamiento, bueno, por lo que había, diseñando máquinas, automatizando máquinas, y también cada vez más lo que vimos es que las empresas, los problemas que tenían era de gestión, ¿no? No tenían informatizada su empresa adecuadamente. Entonces al final creció mucho la parte de software. Creamos una serie de tecnologías para desarrollar software pues como 10 veces más rápido de lo que se hacía en aquel momento, y eso creció, y entonces nos encontramos con otro problema, que es que, bueno, por normas de la universidad no se puede mantener a las personas más de 3 años con un contrato, ¿no? Pues hacer contratos temporales pero no consolidarlos. Entonces, claro, eso era un problema de estar continuamente con becarios. Después, claro, la salida que tenían al final era que yo les consiga un trabajo. ¿Dónde les consigo un trabajo? Pues lo más cerca era Madrid, yo que sé, en Telefónica Sistemas, alguna cosa así, muchos en Alemania, en Estados Unidos. Entonces al final yo me quedaba pensando, bueno, vale, hemos hecho todo esto, ya estamos dedicados al mercado local, ¿no? O a los problemas de las empresas locales, pero al final nuestros empleados tienen que emigrar, igual que mis padres, ¿no? Y mis abuelos, y lo veía así, ¿no? Me daba mucha tristeza porque era gente con talento, ¿no? Y gente muy, muy preparada, y tienen que emigrar. Entonces decidí montar una empresa para resolver esas cuestiones, decir, bueno, alguien lo tiene que hacer, pues ¿por qué no yo, no? Y también veíamos la oportunidad de que fuese viable, porque ya tenemos una actividad importante, y entonces en 2005 montamos la empresa. Y el objetivo original, aunque parece poco de empresario, ¿no? Realmente no era ganar dinero, era darle una salida a eso, dar oportunidades a la gente, ¿no? Y crear algo aquí en Galicia. Claro, visto con retrospectiva, ¿no? Pues ahora la verdad es que a los jóvenes en nuestro sector les sobran oportunidades, de hecho empieza a ser un problema, y a lo mejor nuestro propósito tiene que ser otro. Ya no generar oportunidades porque hay bastantes, pero bueno, sí que nos enorgullece haber sido parte de eso. Genial, de verdad súper interesante la historia. Una pregunta, Fernando, ¿tú crees que ese periodo que viviste en Estados Unidos, que recibiste educación en Estados Unidos, de alguna manera impactó, influyó en el empresario que eres hoy? Hombre, yo creo que sí. O sea, la verdad es que hace poco lo comentaba con mi madre, ¿no? Ella me decía que ella siempre sabía que yo iba a ser empresario desde pequeño. Lo que no entendía es por qué fui profesor. Porque desde pequeño siempre tenía mis negocios, mis cosas, vendía cosas en el colegio. De hecho, yo empecé a programar porque vendía videojuegos de un amigo de mi padre que trabajaba en Atari, y no sé cómo me los daba, pero yo los vendía en el colegio, y había un juego que se llama Basic, y que traía un teclado, yo no sabía qué era eso. Empezamos a jugar con el juego y empezamos a programar, y yo tenía 13 años o así. Entonces, bueno, era todo este tema de la inquietud, ¿no? Y siempre dice que le sorprendió eso. Entonces yo creo que hay una parte, ya no sé si es por mi padre, o sea, por distintas experiencias, pero sí que siempre tuve esa inquietud. Pero quizás respecto a Estados Unidos en concreto, lo importante es cuando tú has vivido allí, ¿no? Y has ido al colegio, y después estás aquí, tú dices, hombre, más listos que nosotros no son igual. O sea, es verdad, hay otro ecosistema y otras cosas, pero lo primero es que se lo creen, ¿no? Y creen que pueden hacer las cosas, y eso es muy importante. Y después hay otra cuestión también, que sí que es verdad que en Estados Unidos, yo por lo menos lo que he percibido siempre es una cultura más de abundancia, y aquí de escasez. Entonces la abundancia lo que significa es, hay oportunidades para todo el mundo, no necesito pisar tu oportunidad y demás, ¿no? Sino que tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Y entonces, mientras que aquí es como, bueno, tengo que
solo hay una pequeña tarta, a ver qué trozo me toca a mí, a ver si se la quito el otro, etcétera. Y eso, por suerte, está cambiando, porque yo creo que empezamos a entrar en la abundancia también y en el exceso de oportunidades, por lo menos en nuestro sector, pero esa mentalidad sigue ahí. Y después hay cuestiones educativas, por ejemplo, cuando yo era chaval, y a lo mejor es el colegio al que fui, ¿no? Porque es que Estados Unidos es un país muy grande, entonces es muy difícil generalizar. Pero yo recuerdo que cuando nos hacía la profesora una pregunta, ¿no? Y dábamos una respuesta, la primera, la obvia, decía, bueno, muy bien, correcto, gracias, pero dame otra solución a este problema. Y a lo mejor hasta 5 o 6 veces. Entonces, claro, la quinta solución al problema era lo que realmente te hacía pensar, ¿no? Y sin embargo, cuando vine aquí al colegio, que yo estuve en un buen colegio, estuve en Maristas y la verdad es que me gustó mucho, lo que tenías que hacer era la respuesta correcta, la del profesor. Y si alguna vez decía, no, pero yo creo que esto se podía resolver de esta otra manera, no lo puedes en el examen, ojo, no lo tenéis que resolver así. Yo, bueno, me parecía mal, ¿no? Entonces yo creo que esa respuesta correcta es algo que cuando la gente está intentando averiguar qué quiere escuchar el profesor, lo acaban extendiendo a qué quiere escuchar mi jefe, qué quiere escuchar mi pareja, qué quiere escuchar mis amigos. No voy a ser incorrecto porque es por opinar a distinto. Y eso es malo porque al final hace que no se compartan ideas, ¿no? Y que la gente no diga lo que realmente piensa. Pero bueno, esto ya digo, pasa en todos los países también, ¿eh? Se enseña a seguir y no a pensar. Sí. Con respecto a eso que mencionaste de lo que hay es diferentes ecosistemas, ¿no? Es muy común aquí escuchar, llamémoslos quejas, ¿no? Sobre lo difícil que es emprender en España, los retos que afrontamos los empresarios a nivel fiscal, laboral y todos los retos que enfrentamos, ¿no? Y también a lo mejor un poco se resaltan normalmente las ventajas que tiene emprender o las facilidades que tiene emprender en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo compararías tú el emprendimiento en España con el emprendimiento en otros países, por decir Estados Unidos? Sí, bueno, yo he tenido la ocasión de compartir proyectos con algunos emprendedores norteamericanos, ¿no? Con lo cual he visto su situación. Entonces, bueno, ahí hay unos sitios que son excepcionales como Silicon Valley, Boston y demás. Pero bueno, he compartido un proyecto con unos de Silicon Valley. Y lo que he visto es que, a ver, allí tampoco están regalando el dinero, ¿eh? Típicamente los inversores, igual que aquí, invierten en empresas que tienen cierta atracción. Hay menos subvenciones. Entonces, lo que sí que ocurre es que típicamente cuando alguien da un primer paso, ¿no? Por ejemplo, estos emprendedores lo que hicieron es hacer un MVP, un producto mínimo viable de su idea, y a partir de ahí les costó muy poco conseguir dinero. También colaboramos con una gente en Toronto y lo mismo. Así que tienen algo, ya hay inversores privados que dan ese primer paso, el capital semilla. Aquí no ocurre eso. Aquí el capital semilla es muy escaso, ¿no? Entonces la gente lo que quiere es comprar empresas en rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay subvenciones y hay otras cosas. Entonces, bueno, que decir que no es necesariamente más difícil aquí. Sí que me hizo gracia una vez que estuve en Orlando en un evento donde viene la gente de Silicon Valley a fomentar el emprendimiento, ¿no? Allí en Orlando, y estaban todos quejándose de lo difícil que era, ¿no? Y yo me quedé y dije, coño, parece que estoy en Galicia. Es lo mismo. Entonces, a lo mejor no es tanto un tema de país, sino hay zonas donde hay gente, como pasa en Silicon Valley, que es multimillonaria de la tecnología y controlan de tecnología. Entonces ellos al final, con el dinero que digamos les sobra, dicen, oye, pues yo lo voy a arriesgar en temas que yo sé. A lo mejor resulta que aquí la gente que hay rica o con dinero viene de la construcción o viene de otros sectores y no de la tecnología. Entonces tenemos que conseguir tener unos primeros ricos para que eso arranque. Sí que hay otro tema importante que es donde yo veo dificultades para los emprendedores, que es el sistema intenta impedir, y ahí es por el tema de la escasez. Es decir, las empresas consolidadas intentan impedir que surjan nuevos competidores, las empresas grandes tienen sistemas que impiden tener proveedores que sean emprendedores, la administración pública es la primera que pone un montón de trabas de clasificación, catálogo de patrimonio, etcétera, que hace muy difícil subir. Y eso también ocurre en Estados Unidos, pero por ejemplo en Estados Unidos
del presupuesto federal hay un porcentaje que tiene que ir a pequeñas empresas y a minorías, etcétera. Entonces, de esa manera aseguras que por lo menos se llevan un trozo de la tarta. Pero yo no creo que eso sería difícil implantarlo aquí. Solo que tiene que haber la voluntad política para eso. Pero muchas veces los políticos, yo a veces me enfado con ellos y se lo digo, ¿no? Porque su modelo es, vamos a traer multinacionales a Galicia para que inviertan aquí, ¿no? Y nos den trabajo. Y hombre, yo creo que ese modelo es pan por hoy, hambre para mañana. Lo que necesitas es que haya emprendimiento aquí y que haya empresarios, ¿no? Yo creo que la sala demuestra que hay casta aquí, ¿no? Este, sigue siendo profesor universitario, corrígeme si me equivoco, Sí. ¿no? ¿Cómo compagina ese mundo académico con el mundo empresarial? Bueno, o sea, además de eso, o sea, da la casualidad que yo soy profesor en Vigo y vivo en La Coruña desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, a nivel personal ha sido muchos años difícil porque, bueno, vivir entre dos sitios, mi mujer viviendo aquí en Coruña, ¿no? Es muy complicado. También es verdad que eso me ha permitido trabajar mucho, ¿no? Porque cuando te centras en el trabajo, pues te permite hacer un montón de cosas. El ser profesor yo creo que ha sido positivo desde el punto de vista de... Me ha obligado a delegar dentro de una empresa en otras personas, ¿no? Porque cuando los meses, además yo siempre intentaba concentrar la docencia en unos meses, pues esos meses que estás dando docencia, pues tienes menos disponibilidad, ¿no? Con lo cual tienes que acostumbrarte a que la empresa funcione sola esos meses y después cuando tú estás te dedicas a impulsar y hacer crecer la empresa. Ahora, bueno, he ido reduciendo mi dedicación docente. De hecho, bueno, el año que viene voy a dejar de dar clases normales, ¿no? Seguiré dando clases en máster y esto, pero las clases de... Yo hasta ahora he estado dando clases en primero, bueno, este martes y lunes y clases en primero de industriales, ¿no? Con lo cual, de programación, imagínate. Entonces, es muy bonito, a mí me encanta. Es muy reconfortante que tengo alumnos que hoy en día son empresarios, son grandes directivos, fueron alumnos míos, porque llevo 33 años, imagínate. Y la verdad es que da gusto pensar que a lo mejor pudiste influir algo en que sean emprendedores, en que sean buena gente, que sean directivos optimistas, y eso lo haces cuando son pequeños, ¿no? Inculcando esos valores. Ah, pues súper. Ya 18 años, ¿no? Que iniciaste esta aventura con la empresa, ¿no? Me imagino que has afrontado retos, has tenido que tomar decisiones duras en el camino. Cuéntanos un poco de esos 18 años. ¿Qué ha sido, Matías? Vale, pues mira, nosotros cuando creamos la empresa en el 2005, digo la fecha porque es importante las fechas, ¿no? Pues crecimos muchísimo, ya traíamos una inercia, ¿no? de lo que hacíamos en la universidad, y en el 2008 nos creíamos los reyes de Mambo. Si yo a veces lo pienso y digo, qué estúpido era, o sea, esto es fácil, o sea, wow, yo no sé por qué la gente se queja, montar una empresa es muy fácil y tal. Yo me recuerdo decir esas tonterías. Y después vino la crisis, ¿no? Y tuvimos que aprender a frenar, a controlar gastos, etcétera, etcétera. Y después la crisis de 2012 fue horrible. Yo recuerdo que de hecho, había estado de viaje en Estados Unidos, después en Brasil, en Sao Paulo, y escuchando las noticias de lo que estaba pasando en España, que aquí está un poco tapado todo, ¿no? Lo del 2012, viendo que España iba a quebrar, y era tremendo, ¿no? Y bueno, nosotros nos cancelaron un montón de proyectos que ya estaban arrancados, o sea, fue una cosa dramática y tuvimos que aprender a recortar gastos, deshacernos de locales, recortar gastos de personal, etcétera, pero bueno, y también entender que tenemos que ir a modelos más recurrentes, no solo a proyectos que nos dicen un importe importante hoy, ¿no? Sino algo que nos generase recursos continuamente. Entonces, a partir de 2014, aprendida la lección, pues empezamos a crecer y llevamos como un 20% de crecimiento año tras año y con un 100% de backlog, es decir que normalmente en enero ya tenemos contratado lo que facturamos el año anterior y eso ha sido a propósito, o sea, ha sido por diseño. Nosotros cuando empezamos la empresa no teníamos ni idea de eso. Entonces, bueno, yo creo que esas son las lecciones aprendidas y también el tener la humildad y la prudencia de saber que en cualquier momento se va
cambia mucho el panorama, ¿no? Entonces al final hay que protegerse, hay que tener cuidado y demás. Nuestro mayor error, creo, y pecado, es que nunca hemos incorporado inversores, ¿no? Y creo que eso a lo mejor es porque no había buenos inversores o no había buenas condiciones, pero nos hizo depender mucho de los bancos y de nuestros propios patrimonio, y eso es muy duro, porque al final puedes estar, no sé, 3, 4, 5 años siempre asustado, ¿no? Y con esa tensión de qué va a pasar y tal, y eso pasa factura. Pero bueno, no sé, de eso se aprende. Estamos aquí. Hemos sobrevivido ese tema mentalmente, salud y todo, y ya está. Y ahora es muy agradable haber llegado hasta aquí. Claro. Ese premio PYME 2021, ¿no? PYME Coruña 2021, ya no sois una pyme, pero ¿qué significó en su momento? ¿Qué significó para Imatía y qué significó para Fernando, ¿no? Bueno, mira, nosotros recibimos muchos premios cuando éramos una startup. De hecho, al principio no, porque cuando había como concursos de startups, ¿no?, y estas cosas, siempre ganaban, digamos, gente que hacía cosas raras, originales. Y después quebraban, ¿no? O sea, en poco tiempo cerraban. Entonces yo sabía, bueno, pues lo bueno de no ganar los premios es que por lo menos parece que no estoy haciendo nada raro. Y recuerdo la primera vez que nos dieron un premio, que fue el Emprendedor 21, que gracias a eso conocí Silicon Valley y bueno, Cambridge y un montón de cosas. Fue una experiencia interesante. Dije, ostras, a ver si ahora... Sí, a ver si ahora peto. Tú fíjate, ¿no? Lo retorcido que es. Pero después me empezaron, la gente que me daba el premio, y decía, oye, ¿por qué no sabéis dar el premio? Y decía, no, es por los resultados, no por lo que hacéis, no es especialmente original, hay cosas más originales, pero tenéis buenos resultados y tal. Entonces al final dices, bueno, lo que entiendes que lo que el mercado te va a valorar son los resultados. Entonces el PYME 21, que ya ha sido un premio reciente, ya no es como empresa emprendedora, ya es como empresa consolidada y multisector, ¿no? Ya no solo dentro de nuestro sector. Entonces de alguna manera es decir, bueno, pues hemos llegado a un punto donde la sociedad nos reconoce. Yo creo que ha habido pocos casos de que le diesen ese premio a una empresa de tecnología. Creo que el año siguiente también fue una empresa de tecnología, no creo que sí. Claro, entonces también denotó un cambio por ejemplo, en el Cluster TIC de Galicia, que estoy en la directiva, llevamos muchos años para que la Xunta nos reconozca como sector. Las tecnologías, las TIC, y no lo conseguimos. Y ahora empiezan a hablar del sector TIC, empiezan a ver, esto es importante, o sea, ha sido un cambio grande. Qué bueno, qué bueno. Esto, desde mi experiencia, ¿no?, como tecnólogo, normalmente los tecnólogos que estamos en el sector empresarial, ¿no?, nos cuesta desconectarnos de la tecnología, de la innovación, para dedicarnos 100% a la gerencia, a llevar la empresa, ¿no? Siempre nos gusta estar allí un poco pegado al producto, a lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo mantienes ese equilibrio? ¿Sigues pegado al producto? ¿Sigues participando en la innovación de la empresa? Hombre, bueno, hay que partir que la informática, la robótica, eso siempre fue un hobby para mí, antes de empezar. De hecho, comentaba un día a Eduardo, ¿no?, que cuando yo estaba en COU estaba dudando entre hacer INEF, empresariales o ingeniería. Y gracias a un tutor mío me preguntó, oye Fernando, ¿tus padres son ricos? Y yo, no, por desgracia no, son trabajadores. Me dijo, pues te lo digo porque si fuesen ricos te diría que hicieses lo que te diese la gana. Pero si no son ricos, yo te recomiendo que hagas algo que te dé un futuro laboral, bueno, ¿no? Y como tienes capacidad para hacer ingeniería, te recomiendo que hagas eso. Y esa recomendación se la doy a más jóvenes. Porque me dijo, si a ti te gusta el deporte, no tienes excusa para seguir haciendo deporte, para entrenar un equipo de chavales, etcétera. Y si te gustan el mundo de las empresas, cuando acabes ingeniería, puedes hacer un MBA, que lo hice, puedes montar una empresa, puedes hacer lo que tú quieras, pero vas a tener esa ventaja. Entonces, yo no creo que una persona se tenga que definir por un único eje. A mí me encanta el deporte, me encantan las empresas, me encanta la tecnología. Son mis 3 hobbies. Entonces,
Entonces uno lo que tiene que hacer, creo yo, es repartir su tiempo y su energía adecuadamente. Entonces yo no creo que sea bueno que un empresario no entienda de su negocio, ¿no? O sea, entonces al final tienes que estar. Lo que pasa es que tampoco puedes desatender las finanzas. Por mucho que tengas gente que lo gestione, al final la responsabilidad es tuya. Entonces tienes que repartir tu tiempo entre las tres cosas. Súper. Hablando de tecnología, ¿no? Llevamos años viviendo revolución tras revolución de distintas tecnologías, ¿no? Internet de las cosas, blockchain, y ahora tenemos este boom de la inteligencia artificial, ¿no? Este pico que finalmente se ve como que sí va a cambiar el mundo tal como lo vivimos ahora. Sin embargo, bueno, lo que estamos en el sector hemos vivido distintos picos de la misma IA, ¿no? Durante los años. ¿Cómo ves tú esta revolución de IA actual? ¿Es un pico más y luego vamos a tener una tranquilidad? ¿O es la revolución definitiva que va a cambiar en cómo el mundo actual como lo conocemos? Bueno, como te comenté antes, yo empecé a trabajar en inteligencia artificial en los años 90. Si hacemos cuentas, hace bastante tiempo. Y era difícil, porque a lo mejor eso, podías hacer un robot autónomo, ¿no? Que anduviese solo, pero costaba como un coche o más. Entonces el problema era que hacerlo a un precio barato, o a lo mejor las baterías duraban media hora y necesitabas algo que estuviese 8 horas al día, ¿no? Como mínimo. Entonces lo que ocurre con la tecnología en general es que la tecnología no evoluciona de manera lineal, es decir, no es que vaya mejorando así poco a poco, sino que la tecnología típicamente hay una época de esfuerzo muy grande, ¿no? De investigación, de pruebas, etcétera, etcétera, que es desconocido para el mundo, para la sociedad en general. Es decir, hay un montón de universidades, científicos y demás trabajando en un tema, y de repente la tecnología, cuando se consolida, tiene un comportamiento exponencial. Está pasando ahora con las placas solares, ha pasado con los móviles, etcétera. Bueno, digo exponencial, pero técnicamente no es correcto. No es exponencial, es una sigmoide. Es una curva como una S. Entonces sube a lo bestia y después casi siempre encuentra un límite, ¿no? Un límite físico, un límite, o simplemente que ya da igual que sea mejor, es suficientemente bueno. Entonces lo que ocurre con todas estas cosas es que cuando surge una novedad, claro, lleva la gente trabajando 30 años en el tema, pero de repente lo ve la sociedad y dice, Dios mío, ¿cómo puede ser cuando surgió Google, que yo busco algo y lo encuentro en cualquier parte del mundo? Es increíble. Bueno, Google es esencialmente igual ahora que hace 20 y pico años, ¿no? ¿Por qué? Porque resolvieron ese problema y quedó resuelto. El reconocimiento de voz hace tiempo que está ahí, el que cuando sales de garaje de aquí abajo te reconozca la matrícula, ¿no? Lo damos por hecho. Pero yo recuerdo gente trabajando 10 años o así en reconocimiento de matrículas. De hecho, yo había hecho proyecto de fin de carrera en reconocimiento de caracteres manuscritos de pedidos del sector de la moda, y había varias empresas que me estaban pidiendo ayuda para hacer el tema de reconocimiento de matrículas en los años 90. Entonces, y ahora es como, bueno, vale, sí, reconocer la matrícula, ¿y qué? Entonces yo creo que esto va a pasar algo parecido. De verdad es que es un salto espectacular, pero el tema del procesamiento del lenguaje, ¿no? y demás, ahora mismo ha hecho un boom y yo creo que se estabilizará, pero habrá otras cosas, ¿no? Entonces lo que sí que alguna gente dice, ¿no? Que hablan de la singularidad y demás, es que va a haber un montón de booms que se retroalimentan, entonces va a haber una explosión de la tecnología y tal. Bueno, yo creo que de momento lo que está haciendo es mejorarnos la vida, ¿no? No creo que haya mucho más que eso. Entonces no veo motivos para preocuparse demasiado. Nos ayuda, ¿no? ¿Y crees que hay trabajos actuales que van a cambiar a muy corto plazo debido a esta mejora o este boom que estamos teniendo? Sí, bueno, pero los trabajos llevan cambiando mucho tiempo. Ayer estaba con una directora de una sucursal de banca y me decía que no encontraban gente joven que quisiese trabajar en banca. Yo me quedé como que no quieren trabajar en banca. No, es que les preguntas a los que sí que están ahí trabajando si están motivados y dicen, no, tal, pero ¿qué te gusta? No sé. Entonces, quiero decir, un trabajo como el de la banca, pues resulta que no hay gente que quiera trabajar ahí. Y es un trabajo cómodo, es un trabajo con aire acondicionado, una buena oficina, etcétera.
Y entonces dices, hombre, los robots van a quitarle trabajo a los trabajadores de banca. Está aquí Pablo. Yo creo que no. O sea, el problema es que no hay gente que quiere trabajar en banca, igual que no hay gente que quiere trabajar de cajero, dependiente. O sea, hay hay un tema. Entonces, ¿qué pasa? Que surgen otros trabajos. Entonces sí que vemos que cada vez hay menos desempleo, ¿no? Y lo que sí que hay, es verdad, es un colectivo de gente que no quiere cambiar. El otro día también me decía una persona y me decía, no, el problema de las carreras como la tuya, los ingenieros, los abogados, los médicos, es que siempre tenéis que estar estudiando porque cambia todo. Dije, hombre, eso es lo bonito de nuestra carrera. Pero lo veo desde una perspectiva de que es lo malo, ¿no? Entonces yo creo que hay un colectivo de la población que ve como malo cambiar y aprender, y lo que quieren es, oye, dame el sota caballo rey que tengo que saber para hacer algo, y eso esa gente lo va a pasar mal. Pero yo creo que también es una cuestión de reprogramarlos o de educarlos desde pequeños a tener una mentalidad de crecimiento, no a esa mentalidad de hago un esfuerzo una vez y ya está. Bueno, y luego como muchas veces se sobredimensiona, ¿no? La revolución que hay a nivel tecnológico, por lo menos el caso del blockchain, que es una tecnología maravillosa, pero que de alguna manera se ha sobrevendido o se ha orientado hacia otros Bueno, sectores. ese es el marketing, ¿no? El blockchain, IoT, hay un montón de cosas que llevamos escuchando estos años y de repente las multinacionales que hay detrás hacen mucho marketing, esto crea mucho ruido y después hay una decepción y después un establecimiento. No es que desaparezcan, normalmente lo que ocurre es que una tecnología sirve para una cosa concreta y hay gente que se inventa posibilidades que no son reales. Bueno, ya 18 años en esta travesía, ¿dónde ves a Matías en 10 años? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde vais? Bueno, pues yo ahora tengo 56 años, con lo cual en 10 años yo creo que seguiré activo y con salud, espero, ¿no? Si todo va bien. Pero obviamente dentro de 30 no. Entonces, pues nosotros tenemos que acometer un proceso de profesionalización de la empresa, bueno, que ya lo estamos haciendo y que se convierte en una empresa que no dependa tanto del fundador, ¿no? Ahí también nosotros estamos haciendo un cambio. Se habla de los ingresos recurrentes, ¿no? Nosotros los ingresos recurrentes de la empresa, muchos aún están vinculados a servicios de personas, ¿no? Y eso tiene un problema que no escala. Es decir, no hay más gente joven. Aunque nosotros desde IMATI este año estamos formando 300 programadores, ¿eh? O sea, a través de una cosa que llamamos Campus Dual, que es un formato bootcamp. Pero no hay suficientes. Entonces, nosotros vamos a ir teniendo más hacia producto, hacia la creación de productos que se puedan escalar. Cuando conversamos esta semana, me comentaste de algo que yo no sabía que tenías en la empresa, ¿no? Y es ese programa de colaboración a emprendedores, ¿no? Donde abres la puerta a ideas, a personas que quieran iniciar un proyecto. Y a lo mejor si es bueno, pues los acompañas, ¿no? Es súper interesante porque pocas empresas, he visto acá en Galicia, a lo mejor en otras partes se ve un poco más, pero pocas empresas he visto en Galicia hacer eso, ¿no? Sí, yo esto la primera vez que lo vi fue en Cambridge, en Inglaterra, y vi que había una multinacional que incubaba varias iniciativas emprendedoras, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí le hemos llamado al programa Tech Angel. Y básicamente lo estamos haciendo distinto como lo hacía esa empresa. Lo que estamos haciendo es aliarnos con emprendedores que no son tecnólogos, pero que han identificado una oportunidad de negocio vinculada a la tecnología y que de alguna manera no tienen capacidad para desarrollar esa tecnología. Nosotros sí que la tenemos, pero sí que para nosotros es importante que tengan capacidad de comercializarla, porque bueno, como dice un socio mío alemán, ¿no? En otra empresa que tenemos, él dice, bueno, nosotros podemos crear productos muy buenos, pero al final lo que valoran el mercado, los inversores y la bolsa, lo que sea, es los ingresos recurrentes anuales. En el sector SaaS es lo que valora. Y todo lo demás da igual. Entonces, no solo hay que crear grandes productos, sino hay que venderlos. Entonces, estamos buscando emprendedores que tengan esa capacidad de ventas, que lo demuestren, que hayan identificado una oportunidad. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar el producto a riesgo, como proyecto de I+D nuestro.
Y después, obviamente, queremos recuperar nuestra inversión y que la empresa avance, ¿no? Nos estamos encontrando un problema en que nuestro modelo original pensábamos que, aparte de nosotros, entrarían business angels. Para decir, bueno, yo pongo la tecnología, tú dales el dinero para la comercialización, porque en este tipo de productos no es suficiente con tener buenas relaciones. Tienes que hacer marketing, tienes que gastarte dinero en Internet para vender. Entonces, no hemos encontrado esos socios business angels, ni siquiera en la administración, a pesar de que nos dijeron, sí, si tú pones 100.000, yo pongo otros tantos, pones 200. No es verdad. Al final quieren ver resultados. Entonces, bueno, ahora estamos intentando, también a través de ClusterTIC, buscar la manera de cubrir ese lado, ¿no? Porque tampoco nos gustaría hacérselo todo al emprendedor. Claro. O sea, yo a veces, porque algunos me dicen, oye, Fernando, hemos decidido que queremos que seas nuestro CEO. Yo no quiero ser tu CEO. yo ya tengo mi empresa y ya me llega. Yo quiero que tú seas emprendedor y que tú montes tu empresa y que te vaya bien. Pero entonces, claro, tiene que ser gente primero con ese perfil, emprendedor, que hay pocos, y después buscar inversores financieros que puedan acompañarnos en esa aventura. Y que recibías un equity, cómo recuperas la inversión. ¿Hay algún caso de éxito ya o están en procesos? Nosotros originalmente nos planteábamos lo del equity, pero al final, cuando lo intentamos llevar a la práctica, vimos que era complicado, porque al final somos una empresa auditada, etcétera, etcétera, y entonces al final tienes que estar justificando esa inversión, etcétera. Entonces seguramente tenemos que montar otro instrumento, ¿no? para hacer eso. Entonces de momento simplemente lo que hacemos es le hacemos el desarrollo, el producto es nuestro y esperamos que algún día nos lo compren. Vale. Y si no, pues le buscaremos una salida. Lo que en Galicia hemos incubado 4 iniciativas. Bueno, están arrancando. La que mejor va es de una persona que era comercial y esa va muy bien. También participamos en una en Canadá, en Toronto, pero enseguida encontraron dinero. O sea, sí que tenían algo, ya hubo capital. Lo cual no significa que no fracasen, porque una cosa es que te den los inversores dinero y otra cosa es tener éxito comercial. Bueno, ahora vamos a pasar a un formato donde que me gusta allí. Yo creo que se empezó a hacer desde el primer desayuno y es un formato donde lo que buscamos es conocer un poquito más de Fernando como persona. Entonces yo te voy a hacer preguntas muy rápidas, cortas, y la idea es que tú des tu respuesta rápida sobre lo que te pregunto, ¿no? ¿Madrugas? Sí, 7. ¿Te trasnochas? No, ya no soy capaz. Está tu mujer de testigo. ¿Cocinas? Sí, lo cocinamos los dos. ¿Eres casero o más de calle? Yo soy casero, sí. ¿Una persona que admiras? Pues mira, no, nadie famoso. Yo siempre admiré mucho a mi padre por muchas cosas que hizo y sobre todo a mi abuela. Mi abuela era increíble. Vivió hasta los 100 años, casi 100. Espero que yo llegue ahí también, siendo optimista y positivo. ¿Almuerzo de trabajo o con amigos? Yo intento evitar comer, porque me gusta comer. Entonces, intento evitar las comidas. Yo intento comer con mi mujer, siempre que sea posible, pero no siempre puedo. ¿Un sitio para olvidarse de todo? Miami. ¿Una manía? Una manía. La puntualidad. ¿Un vicio inconfesable que puedas confesar aquí? Esa parte de la grabación la cortamos. Un vicio inconfesable. Bueno, como demasiado. Sobre todo cuando hay pinchos. Es como me siento culpable de que quede comida, porque mi madre siempre decía, no, come todo y tal. Entonces me siento tan culpable que digo, oye, ¿qué comen esto? Y sé que me va a fatal a la salud, pero... ¿Una afición? El baloncesto. ¿Un fin de semana ideal? En casa descansando. A nivel de carácter, ¿eres de mecha corta o te piensas antes de molestarte o gritar? No, yo no suelo gritar, pero sí que soy de mecha corta. Lo que pasa es que lo hago con tranquilidad. Es decir, sí que que entro al trapo fácil y eso es algo que tengo que mejorar. Pero no suelo enfadarme. ¿Un libro o un podcast que nos recomiendes aquí que sientas que ha impactado? Bueno, podcast escucho muchísimos cuando voy de Vigo a Coruña
Y la verdad es que ha ido por etapas, ¿no? En función claro, llega un momento que ya dicen lo mismo, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho Masters of Scale, de unos fundadores de LinkedIn. Me gustó mucho Advances Podcast, The Knowledge Project, todos en inglés. Es mi idioma principal realmente. Y libros, también un montón. Como emprendedor lees todos los libros posibles, ¿no? A lo mejor un libro que me abrió la mente fue The Business of Software, que es de un profesor del MIT que explicaba el negocio del software, y me vino súper bien porque o sea, yo iba en contra de lo que me recomendaba alguna gente, y leer su libro me permitió entender que estaba acertado, ¿no? Que en ese planteamiento. Entonces, y bueno, después de literatura pues también hay mucho libro. Y por último, ¿por qué Nordés? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Pues por Ferreira, vamos a ser claros. Yo, de hecho, me apunté el día antes del plazo, porque bueno, la verdad es que a mí me gusta implicarme en las cosas en las que estoy. Hace años estaba en muchas asociaciones y de hecho reduje el número de asociaciones para implicarme y por ejemplo, solo estoy en Cluster TIC, no estoy en más asociaciones del sector TIC y estoy muy implicado. Entonces, bueno, decía, hombre, otra cosa, ¿no? Entonces, hablando con él y me planteó cuál era su forma de ver el club y como un sitio para promocionar también su negocio y demás, y me pareció una buena idea. No lo he utilizado mucho, pero espero que en el futuro sí. Aquí estamos. Bueno, yo creo que a dar paso, que me imagino que en el público habrán preguntas, habrán personas que quieren aprovechar ese momento contigo para hacerte alguna pregunta, ¿no? Entonces, si alguien se anima aquí. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres una persona que en el sector de la tecnología, como persona, creo que tiene mucho que enseñarnos. Agradecértelo, agradecer que aquel día me hicieras caso. Tu valor a Nordés es muy importante. En segundo lugar, agradecerle a José que haya patrocinado este desayuno. Otra persona que también sabe sobre tecnología. Eso en primer lugar. En segundo lugar, solidarizarme contigo lo que hablaste en el 2008, porque seguramente se me quedó la misma cara que a ti, ¿no? Cuando pasó lo que pasó, ¿no? Y es ver cómo lo que éramos y lo que la soberbia con la que mirábamos al mundo, quizá en aquel momento nos creíamos la hostia y luego vino la realidad. Y por último, ayer vengo de una feria de un congreso, básicamente de defensa, seguridad y emergencias, donde había pues este robot que fabrica Boston Dynamics, el perro, que anda por ahí, piqui, que parece una coña y tal. Y yo iba con dos periodistas y con una persona de la organización, y dice, ¿qué Ferreira? ¿Qué ves ahí? Estaba en el stand de Airbus. Entonces acaba y pasa otro de José Bueno. Y le dice yo, joder, pues veo que los vigilantes se caen sin por. Entonces, luego lo publiqué y bueno, se da en Twitter. ¿Cómo reinventamos a una persona? Bueno, imagínate, en España hay unos 100.000 vigilantes. Estamos hablando de tipos de seguridad, ¿vale? Que están pues, haciendo sus labores en la hora de la administración pública, privada, patrullan por sitios externos, patrullan por centros comerciales, etc. Si tienes 50 años, como tengo yo, pues joder, no pasa nada, porque tienes un deadline, digamos, a nivel profesional de aproximadamente 15 años, 8 años, 10 años, no pasa nada. Pero si tienes 30 y pico años y llevas 10 años de vigilante, ¿vale? Pues no, tampoco te cualquiera, es como ser un policía, pero de la parte privada, aunque esté un poco denostada la profesión. ¿Qué le decimos? ¿Cómo reconvertimos a esa gente que está formada? ¿Qué hacemos con ellos? Porque la tecnología es como algo que está ahí, pero que no pasa, pero luego empieza a pasar y se acaba, ¿no? Es decir, acaba con un puesto de trabajo. Hay que reconvertir, no quiere decir tampoco que ya no vaya a haber trabajo, pero van a hacer todas las máquinas, seguramente harán. Desde tu punto de vista como docente, como profesional de la tecnología, ¿qué hacemos con toda esta gente? Que es en el contexto de seguridad, pero podríamos hablar de los conductores de transparencia o los que trabajan ahora mismo en los puertos. Entonces, tú en Puerto Rico prácticamente están intentando robotizarlo todo para que no
incluso el ser humano es muy caro y uno en Boston dice que un Boston Dynamics, en cuanto los fabriquen en serie, pues va a ser bastante barato. ¿Qué hacemos con toda esta gente que plan sigue? Bueno, yo lo primero, es decir, yo cuando voy por la calle me doy cuenta que faltan policías. Porque no hay policías. O sea, a lo mejor alguien los ha contratado, pero no sé dónde están, porque para ver un policía por la calle es complicado. Yo creo que un vigilante, su trabajo sea estar sentado en una garita o en una oficina jugando a videojuegos durante horas y aburriéndose, no creo que eso sea bueno para el ser humano, sinceramente. Y creo que la mayor parte de los trabajos, si te das cuenta, al final lo importante de verdad es la parte emocional. O sea, si, por ejemplo, un camarero, ¿no? Pues un camarero que piensa que su trabajo es portar comida de un sitio a otro, no entiende su negocio. Su negocio es que una persona tenga una velada agradable, que se sienta importante, que se sienta querido y tal. Y lo mismo pasa a un dependiente en una tienda. Su objetivo no es pasar los productos lo más rápido posible, es atender a la señora, al señor que viene allí, que a lo mejor no habla con nadie toda la semana. Entonces, yo creo que la tecnología lo que facilita es que las personas puedan potenciar su lado humano, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de los vigilantes que dices, otra cuestión es que después estemos dispuestos a pagar, ¿vale? Pero yo no creo que lo importante de un vigilante sea hacer el trabajo que está haciendo hoy, y creo que puede hacer más cosas, vigilar más sitios. Es un negocio que se podría escalar más. Es decir, tú ahora en día cuando tienes un local, yo tengo varios locales, ¿no? Pues suena la alarma, pues es un problema, porque al final suena la alarma, sea una falsa alarma o no, te llaman, la persona que te está llamando tampoco tiene mucha idea de lo que está pasando, con lo cual al final dices, hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Ir al local para que me maten? O sea, pues no, si me roban, que me roben, y la policía ya no acude, nadie. Entonces, ese, por ejemplo, es un campo donde está muchísimo por hacer, por mejorar la vigilancia, y donde las personas tienen que jugar un rol, que a lo mejor es el de tranquilizar al dueño del local, oye, no pasa nada, vamos a resolverlo, a lo mejor el de hablar con el supuesto ladrón si hubiese para minimizar el conflicto. O simplemente, recuerdo una vez, una época que iba mucho en tren de Vigo a Coruña, todos los días, y había un vigilante que era súper amable. Bueno, un día hablé con él, porque me había pedido una cazadora en el tren y el tío me la encontró. Y me vio y me dijo, oye, la cazadora es tuya, imagínate. Se me paró y al día siguiente y me devolvió mi cazadora. Y me dijo, no, a mí lo que me encanta de ese trabajo es el trato humano. Porque aquí pasa un montón de gente y conozco gente. Antes estaba en una nave y era horrible. ¿Por qué no? Entonces yo creo que la gente en general de seguridad lo que tiene que enfocarse es que al final están protegiendo a otras personas. Y si protegen a otras personas, ese es su trabajo. No es a lo mejor estar de estatua ahí, que es lo que pasa ahora mucho. Entonces yo creo que, por ejemplo, con la videovigilancia, lo que se ha permitido es que un vigilante pueda controlar una zona mayor, ¿no? En un entorno cómodo y sin tener que hacer esto, y los robots será parecido. Habrá unos robots que harán unas patrullas, alertarán a los vigilantes, y los vigilantes serán personas que toman decisiones. ¿Qué hacemos con esto? Porque al final, bueno, tú sabes más que yo de esto, pero entiendo que en una situación real, ¿no?, de intrusión, hay muchas decisiones que tomar. O un incendio o algo así. Entonces, no sé, es mi opinión, sin saber nada de ti. Ahora, sí que puede ser que digas, es que al final hacen falta menos, hacen falta 100.000, hacen falta 20.000. Pues no sé, esas personas obviamente tendrá que haber otras profesiones. Yo creo que el mayor problema es que hay personas que se niegan a estudiar y a aprender, ¿no? Y ¿qué haces con una persona que quiere ser un robot? Y va a competir con los robots. Entonces dices, no, chico, vas a perder. Entonces, o tú eres un humano, o porque como quieres ser un robot, lo llevas mal. Yo creo que va más por ahí la cosa. Nos hemos alargado un poco. Bueno, agradecerle a todos por venir, por acompañarnos esta mañana, ¿vale? Fernando, encantado, y estoy seguro que seguiremos conversando. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta mañana. Yo quiero cerrar la sesión con una frase de Rafael Nadal que yo creo que viene muy acorde con lo que ha sido la entrevista, ¿no? Lograr aquello que has soñado te hace feliz, pero sobre todo te hace feliz recordar el esfuerzo empleado para lograrlo.
Enhorabuena, Fernando. Muchísimas gracias. Ah, sí.